hermanitos, hermanitas, acá estamos como todos los días compartiendo la lección de hoy a través de la plataforma Amor que Sana y Elige de Nuevo para todos nosotros y todos los que se nos unan después por internet. No nos olvidamos de pedir la iluminación del Espíritu Santo. Y comenzamos con la lección especial de qué es el mundo. Juki. Gracias, Gise. ¿Qué es el mundo? Tema especial número 3. El mundo es una percepción falsa. Nació de un error y no ha abandonado su fuente. Persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida. Cuando el pensamiento de separación haya sido sustituido por uno de verdadero perdón, el mundo se verá de una manera completamente distinta, de una manera que conduce a la verdad en la que el mundo no puede sino desaparecer junto con todos sus errores. Ahora su fuente ha desaparecido, al igual que sus efectos. El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Es el símbolo del miedo. ¿Mas qué es el miedo sino la ausencia de amor? El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiese estar separado de él. Esa fue la cuna de la percepción, pues el conocimiento no podría haber sido la causa de pensamientos tan descabellados. Mas los ojos engañan y los oídos oyen falsedades. Ahora es muy posible cometer errores porque se ha perdido la certeza. Y para sustituirla, nacieron los mecanismos de la ilusión, que ahora van en pos de lo que se les ha encomendado buscar. Su finalidad es servir el propósito para el que se fabricó el mundo, de modo que diese testimonio de él y lo hiciera real. Dichos mecanismos ven en sus ilusiones una sólida base donde existe la verdad y donde se mantiene aparte de las mentiras. No obstante, no informan más que de ilusiones, los cuales se mantienen separadas de la verdad. Párrafo 4. Del mismo modo en que el propósito de la vida fue del mismo modo en que el propósito de la vista fue alejarte de la verdad, puede asimismo tener otro propósito. Todo sonido se convierte en la llamada de Dios, y aquel a quien Dios designó como el Salvador del mundo puede conferirle a toda percepción un nuevo propósito. Sigue su luz y verás el mundo tal como Él lo ve. Oye solo su voz en todo lo que te habla, y deja que te conceda la paz y la certeza que tú desechaste, pero que el cielo salvaguardó para ti en Él. Párrafo 5. No nos quedemos satisfechos hasta que el mundo se haya unido a nuestra percepción. No nos demos por satisfechos hasta que el perdón sea total. Y no intentemos cambiar nuestra función. Tenemos que salvar el mundo, al mundo, pues nosotros que lo fabricamos tenemos que contemplarlo a través de los ojos de Cristo, de modo que aquello que se concibió para que muriese pueda ser restituido a la vida eterna. Lección 244. No estoy en peligro en ningún lugar del mundo. Plegaria.
Tu hijo está a salvo donde quiera que se encuentre porque tú estás allí con él. Solo con que invoque tu nombre recordarás su seguridad y tu amor, pues estos son uno. ¿Cómo puede temer, dudar o no darse cuenta de que es imposible que pueda sufrir, estar en peligro o ser infeliz cuando Él te pertenece a ti? Es bien amado y amoroso y está por siempre a salvo en tu paternal abrazo. Y ahí es en verdad donde nos encontramos. No hay tormenta que pueda venir a azotar el santuario de nuestro hogar. En Dios estamos a salvo. Pues ¿qué podría suponer una amenaza para Dios o venir a asustar a lo que por siempre ha de ser parte de Él? Muchas gracias a todos. Bueno, y ahora los micrófonos quedan libres para poder, quedan abiertos para poder compartir. Esta lección me remite al postulado del curso, ¿no? Nada real puede ser amenazado. Tener presente esta lección es vivir de otra manera, ¿no? Inclusive acá en el mundo, ¿no? Porque sabemos que, bueno, el cuerpo en la ilusión puede ser amenazado, pero no el Hijo de Dios. Entonces, para comprender esta lección y llevarla a la práctica, es importante que nos situemos en nuestra verdadera identidad, que sepamos que lo que somos no puede ser amenazado. Y de esa manera puede haber paz en nuestra mente. Bueno, gracias. Y Jesús nos dice siempre que este curso es tan simple que lo único que hace es mostrarte que lo que es real y lo que es falso. Tan simple como eso. Y lo que leímos hoy, el tema especial empieza con que el mundo es una percepción falsa. Entonces, nos está diciendo clarito. Lo que es falso. El mundo es una percepción falsa. ¿De qué? ¿Cómo voy a tener algo, y una percepción es algo ilusorio? Porque es una interpretación de la idea de Dios. Entonces, ¿cómo voy a tener miedo? Como siempre nos dice Jesús en el curso, que yo tengo miedo de las cortinas que se mueven por el viento porque creo que son fantasmas, cuando soy niño. Esto es lo mismo. ¿Cómo voy a tener miedo del mundo si el mundo es pura imaginación? A esa conclusión nos lleva a esa lógica. Y en el párrafo, por el que leí yo, en el párrafo 3 me habla de mecanismos. Mi mente fabricó, ideó y sostiene mecanismos para hacerse creer a sí mismo que todo esto es muy real. Que todo esto es muy real. Y que yo tengo alguna participación y que yo puedo cambiar algo. Y como decía Juki el otro día, que yo soy el hacedor de algo. Entonces, para esto ideé los mecanismos. Y claro que voy a tener miedo, porque ahora tengo que pelear por hacer algo o instrumentar los mecanismos que ideé para justificar todo esto que yo valoro. Y es una idea, pero muy loca. Muy loca. Y de eso surge la idea de hoy. Que existe la posibilidad de que yo pueda estar en peligro en algún lugar. ¿Cómo? Como decía Elia, ¿cómo el Hijo de Dios? ¿Cómo? ¿Y el Hijo qué es? ¿De Dios qué es? Es un pensamiento de Dios mismo. ¿Cómo eso puede estar en peligro? Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Esta es la lógica del curso, si se quiere.
que la experiencia no tiene nada que ver con la lógica, pero es las ideas que nosotros tenemos que empezar a mirar para decir, pucha, esto es lo que estoy reteniendo. Es tan fácil el perdón cuando lo veo que lo que tengo que perdonar son ridiculeces. Y las cosas a las que todavía le doy valor. Con esto no quiero decir que sea fácil, no, simplemente empezar a mirarla desde otra perspectiva. No estoy en peligro en ningún lugar del mundo, de ese mundo que yo estoy imaginando, porque todos son fantasmas, todas son cortinas, ¿sí?, que se están moviendo ahí y que no pueden atacarme para nada cuando yo me sitúo en la verdad. Bien, por eso cuando experimentamos miedo, cuando sentimos que el mundo, que hay algo amenazante acá y que necesitamos una respuesta de miedo, nuestra función es buscar en la mente cuál es ese pensamiento de miedo, de separación o de culpa que está sosteniendo una idea errónea y soltarlo. Esto no es falso, esto es falso, este quiero en mi mente. Esa es nuestra tarea, porque todos experimentamos miedo acá, obviamente, pero también podemos aprender a mirar al miedo, a reconocerlo y a buscar su causa y liberarla de la mente. En vez de justificarlo al miedo, diciendo, ¿cómo no voy a tener miedo si mira esta amenaza, mira este peligro? No, esta amenaza y este peligro lo fabriqué yo, no está ahí, no está ahí, yo lo fabriqué. Y como lo fabriqué, lo puedo deshacer con la ayuda del Espíritu Santo. Esta es nuestra función, para eso estamos acá. Gracias. Y a mí me gustaría compartirles de la lección 91, repasando anoche, me dan un segundo que cierro acá. Hay algunos párrafos que son esclarecedores respecto de cómo es esta mecánica de la percepción. Dice Cristo, es importante recordar que los milagros y la visión van necesariamente de la mano. Hasta ahí estamos, genial. Esto necesita repetirse una y otra vez. Es una de las ideas centrales de tu nuevo sistema de pensamiento. Es decir, que hacia ahí nos dirigimos, a un nuevo sistema de pensamiento y de la percepción a la que da lugar. Es decir, este nuevo sistema de pensamiento hacia el cual vamos a través del entrenamiento va a dar lugar a la percepción correcta. El milagro está siempre aquí. Tu visión no causa su presencia, ni su ausencia es el resultado de que no veas. Siempre el milagro está aquí. Es únicamente tu conciencia de los milagros la que se ve afectada. Los verás en la luz, mas no los verás en la oscuridad. Acá, primera salvedad importante que hace, ¿no? Para ti, pues, la luz es crucial. Mientras sigas en la oscuridad no podrás ver el milagro. Por lo tanto, estarás convencido de que no está ahí. Esto se deriva de las mismas premisas de las que procede la oscuridad. Negar la luz hace que te resulte imposible percibirla. No percibir la luz es percibir la oscuridad. La luz, entonces, no te sirve de nada a pesar de que está ahí. No la puedes usar porque su presencia te es desconocida. Y la aparente realidad de la oscuridad, repito, y la aparente realidad de la oscuridad hace que la idea de la luz no tenga sentido. Entonces, acá viene el fundamento de esta aparente realidad, de lo que yo estoy viendo, de esta oscuridad en la que creo estar sumergido. Si se te dijera que lo que no ves se encuentra allí, ahí, eso te parecería una locura. Es muy difícil llegar a convencerse de que lo que en verdad es una locura es no ver lo que se encuentra ahí.
y en su lugar ver lo que no está ahí. Tú no dudas de que los ojos del cuerpo puedan ver. Va de nuevo. Tú no dudas de que los ojos del cuerpo puedan ver. No dudas de la realidad de las imágenes que te muestran. Tienes absoluta fe en la oscuridad, no en la luz. ¿Cómo se puede invertir esto? Tú no lo podrías hacer solo, pero no estás solo en esto. ¿Qué fue lo que dijo Eli de recién? Y repasando, y esto obviamente requiere de práctica, punto, no hay más. No hay más. Sea como sea que me salga la práctica, sea como sea la forma en que la lleve adelante, estar esperando resultados perfectos a esta altura de los acontecimientos, ya nos dimos cuenta de que no funciona. Funciona únicamente para autocastigarse, porque las cosas no me salen, según dice un curso de milagros. Y en el libro La sanación de tu mente del Dr. Ken Wapnick hay un punto precioso que es un problema, una solución, a donde él dice que el problema nunca fue la separación, sino la creencia en la separación. Entonces, de la mano de esto que decía de la práctica, él describe cómo funciona el mito en un curso de milagros. Después, para quien quiera indagar, les puedo pasar número de página. Y dice así: este es el principio de la mitología del curso. Es importante comprender que esto es un mito. Describe algo que nunca ocurrió, es decir, la separación. Pero lo describe de una manera que podamos entender, puesto que comprender lo que fue el error original nos ayuda a lidiar con todos los errores en nuestra vida cotidiana. Si este curso no se puede vivir, si no se puede practicar y aplicar sus principios, no tiene ningún significado. El mito solo es necesario para ofrecer un marco de referencia dentro del cual podemos darle cierto significado a una vida intrínsecamente demente y que literalmente no tiene sentido. Hay de mi parte, una insistencia en que la práctica es lo único que nos va a conducir no solamente a una mejor comprensión de lo que Cristo nos está diciendo detrás de cada una de las líneas que se vuelcan en un curso de milagros, sino el enorme beneficio que se deriva de la práctica. Sí, es un proceso, se da en el tiempo, inexorablemente. Y se da eligiendo de nuevo. Todo esto que ya sabemos, todo esto que nos dicen todo el tiempo, lo aceptamos, lo reconocemos, nos damos cuenta, pero será la práctica y la entera aceptación de que por nuestra cuenta no podemos nada, de que los órganos de los sentidos nos proveen de una percepción falsa de un mundo de una vida que intrínsecamente no tiene significado, no tiene ningún significado. Intrínsecamente no tiene ningún significado. Bueno, hermanito, les quería compartir esto para únicamente recordarme lo importante que es la práctica y no quedarme aferrado a estructuras de pensamiento que pueden ser elaboradas, leyendo un curso de milagros y volver a hacer lo que hicimos con lo que es errado y falso. Vamos a estar sosteniendo de nuevo pensamientos, estructuras sin significado. Solamente un curso de milagros tiene sentido si puedo aplicarlo, si puedo llevarlo a la vida cotidiana. Gracias, mis santos hermanos. Y apoyando lo que dice Juki, dos cosas. Hay ya en la lección 48, o sea, dentro de las primeras lecciones en las que Jesús se propone, digamos, desterrar o
cuestionar profundamente nuestro sistema de pensamiento, dice la lección 48, no hay nada que temer. Así que ya en los comienzos nos da la misma idea de hoy, porque con otras palabras es exactamente lo mismo. No hay nada que temer o no estoy en peligro en ningún lugar del mundo, son dos formas de decir exactamente lo mismo. Y dice, la idea de hoy afirma simplemente un hecho. No es un hecho para los que creen en ilusiones, mas las ilusiones no son hechos. En realidad no hay nada que temer. La presencia del miedo es señal inequívoca de que estás confiando en tu propia fortaleza. La conciencia de que no hay nada que temer indica que en algún lugar de tu mente, aunque no necesariamente en un lugar que puedas reconocer, has recordado a Dios y has dejado que su fortaleza ocupe el lugar de tu debilidad. En el instante que esté dispuesto a hacer eso, ciertamente no habrá nada que temer. Ahora bien, nosotros hemos normalizado, la mente del ego lo permite así, hemos normalizado el miedo. Vivimos en el miedo, con miedo, y nos parece que es normal. Ese es un tema que hay que mirar. Nos parece que es normal. Es más, hasta decimos, el miedo nos protege de las amenazas. Hemos transformado el miedo en una protección. Si tenés miedo, no vas a tocar el fuego. Si tenés miedo, no vas a meter los dedos en el enchufe. Si tenés miedo, no vas a cortarte con un cuchillo. Entonces, esto requiere de nuestra parte estar muy atentos, porque si hay miedo, no hay paz. Si hay miedo, no hay amor. Nosotros, o el curso, mejor dicho, Jesús nos invita permanentemente a recuperar la paz, a vivir la experiencia del amor. Para eso tenemos que quitar el miedo de la mente. Y la única manera de quitar el miedo de la mente es reconociéndolo. Siento miedo, tengo miedo. No hacerme el que no tengo miedo, el corajudo, digamos, el fuerte. No, yo no tengo miedo a nada, no, todo, ta. Sí, tengo miedo casi a todo. Y partir de ahí, de la honestidad, tengo miedo. Y a ver, ¿cuál es ese pensamiento? Es lo que hace una psicoterapia, buscar en la mente ese pensamiento oculto, por lo tanto no está consciente, no lo veo, ese pensamiento atemorizante, ese pensamiento de culpa que está ahí sosteniendo el miedo que siento. Y solo así, una vez que lo descubrimos de la mano del espíritu, liberarlo de nuestra mente. Solo así vamos a desterrar el miedo, de la mano del amor. Lo único que hace que el miedo desaparezca es el amor perfecto. Y el amor perfecto es la expiación. Esto lo dice en los primeros capítulos del curso. El amor perfecto es la expiación, es lo que va a hacer que desaparezca el miedo de la mente. Así que, bueno, un tema, podemos hablar mucho, pero como bien dice Juki, acá lo que vale es la práctica. Y una sola cosita quería agregar. Lo único que me va a sacar del miedo es la aceptación de que no estoy en la dualidad. Lo único. Y que lo único que existe es Dios. Que yo necesito un marco de referencia, como lo que decía, lo que leía Juki, donde todavía me muevo, porque creo en ese tú separado. Y ahí hablo de nosotros, y mientras yo establezca esa relación causa-efecto, estoy en la dualidad. Mientras yo diga que tengo que hacer tal trabajo, estoy en la dualidad. Entonces, que lo que aparentemente tenga que hacer acá transcurra en ese marco, ok, pero Jesús nos lleva a que ya tengamos en claro la meta. ¿Cómo fijar la meta? Hay una sección que es brillante en el curso. ¿Cómo fijar la meta? Entonces, cuando cualquier cosa que yo haga acá, reconocer que estoy en la dualidad porque lo estoy haciendo desde un yo,
que todavía cree que puede hacer algo y que se cree separado? Sí, pero eso tampoco es real. Porque si no le sigo dando importancia, y esa es la gran práctica, importancia, identidad, a ese que tiene que hacer algo para. Y yo no tengo que hacer algo para, porque ya todo lo que es, es. Y esa es la aceptación que me lleva a la no dualidad que me va a sacar del miedo. Porque el miedo siempre va a estar solapado atrás de un alguien que todavía cree que puede hacer algo hasta practicar. Yo no sé cómo es, como digo siempre. Por eso lo necesita el Espíritu Santo. Pero siempre hay una vuelta más de tuerca para ir a Dios. Es lo único que... Bueno, eso lo que quería agregar como para fijar la meta. Esa es la meta. La meta es reconocer a Dios, que es lo único que existe. Todo lo demás es una percepción falsa. Todo lo demás es una interpretación que yo quiero hacer desde este que se cree separado y que cree que existe. Gracias. Este marco de referencia del que habla Kenneth Wapnick, por eso hay que, digamos, hay que leer toda esa sección. Es justamente porque un curso de milagros tiene un mito, pero otros linajes espirituales no duales tienen otros mitos. El Advaita puro no tiene prácticamente ningún mito, carece de mito. Si el norte está fijado, como dice Rubén, vamos por buen camino. Está bien, pero eso solo puede ser aprendido por contraste. Sigue siendo una noción intelectual. Por ejemplo, inexorablemente un curso de milagros existe en la dualidad, no existe en la no dualidad. Un curso de milagros está escrito con palabras que son símbolos de símbolos. Las palabras son duales, no son no duales. No hay forma de expresar la no dualidad. Ahora, hay ejercicios mentales muy simples que se pueden llevar adelante. No, cuando establecí categorías, por ejemplo, respecto de mis hermanos, cuando establezco la separación, porque creo que lo que sea, puedo creer que yo sé más o puedo creer que yo sé menos, ya estoy perfectamente abriendo un juicio, estoy percibiendo erróneamente, ese pensamiento tendrá inexorablemente el efecto del miedo. No hace falta remitirse al mito de la creación del mundo en los Vedas o en un curso de milagros. Está bien que permanezca en nuestra conciencia saber que este mundo es un mundo fabricado por nosotros. Y después hay que demostrarlo en la práctica en el sentido de salvarnos a nosotros mismos del miedo. Y eso se hace con observaciones muy simples como estas que yo acabo de describir. Observándome todo el tiempo cómo me separo a mí mismo todo el santo día, con cualquier estructura analítica. No hay forma de salir de ahí, hasta que no existe un reconocimiento de que soy yo el que lo está haciendo. Y por lo tanto pueda comenzar a practicar, abstenerme de esa percepción. Porque ya sabemos lo que trae para nosotros. Miedo. Gracias, mis santos hermanitos. Bueno, buñuelito del viernes 1 de septiembre. Solo el amor es real. Vamos cuando vos quieras a la práctica. Ánimo. Solo el amor. Ánimo.